fechas, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Un saludo grande a María Florencia. Y acá vino con un enorme regalo, seguramente lo llevará con... Sí, claro, no sé cómo lo voy a trasladar, digamos, probablemente. Bueno, hoy vamos a hablar de la identificación con el agresor. ¿Una especie de síndrome de Estocolmo? Algo así, digamos, ¿no? Es como una profundización del síndrome de Estocolmo. Lo escuchamos. Gracias. En filosofía siempre intentamos pensar lo que acontece en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Filosofía se trata de eso, se trata de pensar lo cotidiano con categorías o con conceptos que están más allá de lo cotidiano, digamos, ¿no? Es decir, lo cotidiano necesita ser pensado a veces con otro lenguaje, con otras formas, para poder accederlo desde otro lugar. Entonces la pregunta un poco es cómo entender la aceptación mansa de propuestas antidemocráticas y que incluso suponen la violencia sobre el propio sujeto que las avala. Cómo comprender el acompañamiento, en este caso, a las políticas neoliberales, incluso de quienes las sufren, o mayormente de quienes las sufren. Cómo pensar entonces en lo que podríamos decir la complicidad de las víctimas con el agresor. Son preguntas que rondan el viejo enigma de la servidumbre voluntaria, esa frase enunciada por Etienne de la Boétie en el siglo XVI, y que tenemos, no obstante, creo, la obligación de pensar en nuestro propio tiempo. Si mapeamos la política de nuestro tiempo, guiado este tiempo por la forma contemporánea del capitalismo, el que se llama a sí mismo neoliberalismo, lo que vemos es un incremento que lleva a opciones por movimientos autoritarios en Alemania. Suele decir o institucionalidad política. Pero, agrega Gandella, esto no explica por qué la ciudadanía es más susceptible de incorporar el discurso autoritario y menos la subjetividad democrática. Todos los datos económicos, desde la década del 70 a esta parte, a nivel global y a nivel local, evidencian los efectos desastrosos de las políticas neoliberales, el absurdo de la posición respecto a la racionalidad del mercado y de los sujetos en busca de su interés individual. Y entonces, ¿cómo explicar la opción autoritaria que incrementa las desigualdades y las violencias? Metámonos por un instante para pensar esto en la psicología social y en el psicoanálisis. El psicoanálisis, decía Sándor Ferenczi, un psicólogo húngaro que vivió a inicios del siglo XX, amigo de Sigmund Freud, Ferenczi parte de la comprensión de la psiquis como un objeto de estructura compleja, con múltiples elementos. Entre esos elementos, el otro, eso que llamamos siempre la otredad, tiene un papel fundamental, de Ferenczi. Theodor Adorno, un filósofo alemán del siglo XX, decía lo siguiente: nos volvemos seres humanos libres no porque cada uno de nosotros nos realicemos como individuos, sino porque nos salimos de nosotros mismos y entramos en relación con otros, y en un cierto sentido nos abandonamos a los otros. Solamente a través de este proceso nos volvemos individuos, dice Adorno, no porque nos rieguen como plantas. Cierro la cita. El vínculo de la psiquis con el medio es entonces, para Adorno y para Ferenczi, determinante. Adorno, un exiliado del nazismo, se ocupó durante años de estudiar y reflexionar cómo es que fue posible el horror nazi en una sociedad como la alemana, moderna, liberal y desarrollada. Es en Estados Unidos donde Adorno va a desarrollar los estudios llamados Estudios sobre la Personalidad Autoritaria, un trabajo de campo complejo basado en encuestas en profundidad a muchas poblaciones y grupos de esta misma sociedad bajo la pregunta: ¿por qué unos individuos son más vulnerables que otros a la propaganda antidemocrática? La vulnerabilidad, descubre Adorno, depende en primer lugar de sus necesidades psicológicas. ¿Qué significa? Dice así, que los individuos potencialmente fascistas, dice Adorno, ya poseen una estructura de personalidad que los hace vulnerables a la propaganda antidemocrática. La estructura de la personalidad es la disponibilidad a la conducta según ciertas pulsiones, deseos o impulsos emocionales cuyas preferencias ideológicas, no obstante, se desarrollan bajo el impacto del medio social. Es decir, no se es potencialmente fascista por ciertos rasgos innatos que estarían, digamos, no en el individuo o en el sujeto, sino por las tendencias dominantes del medio social. Si hay conductas democráticas, entonces lo que hay que comprender es la organización total de la personalidad en nuestras sociedades.
Adorno descubre algo que nos interesa puntualmente. Si bien tienden a aceptarse programas que servirían a los intereses económicos particulares, es decir, habitualmente solemos aceptar esos programas, esto no es lineal. En tanto, gente de estatus económicos diferentes posee ideologías similares, por lo que hay que tener en cuenta diversas necesidades, dice Adorno, más allá de las puramente económicas. Y por lo tanto, pensar qué genera esas orientaciones que van en contra incluso de los intereses materiales, digamos, ¿no?, de quien se asocia ideológicamente a otro grupo. Como el fascismo, Adorno no puede demostrar que la mayoría verá satisfechos sus intereses materiales, va a apelar no al egoísmo racional, dice, sino a necesidades emocionales, deseos y miedos irracionales que existen, no obstante, ya en la gran masa de la gente. Entonces, ¿qué medio social forma la historia vital de los individuos en nuestro tiempo? Henry Giroux, un referente de la pedagogía crítica en Estados Unidos, escribía recientemente, el 15 de noviembre, un artículo en un sitio que se llama Counterpunch, un sitio de noticias o de artículos norteamericano. Escribía respecto justamente a la información que el medio ofrece al individuo en este tiempo. Y allí va a describir, se puede advertir cómo el neoliberalismo reduce lo real, la realidad, a un commodity, que monetiza y patologiza cada aspecto de la vida humana, dice Giroux, que desmantela el Estado social, que arrasa el medio ambiente, que acrecienta las desigualdades, que divorcia la actividad económica de los costos sociales de estas actividades, que acelera los racismos y el Estado gendarme, tanto como acelera la opresión a la clase trabajadora, favorece también a las clases altas, a los bancos y a las corporaciones. Construye un etos individualista e impone horizontes de consumo inalcanzables para la mayoría. Construye desde el odio a lo otro, manufactura ignorancia. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que se elige este sistema de agresión total sobre la mayoría? ¿Por qué los afectados se identifican con el agresor? El ya mencionado Gandella da una pista que creo que vale la pena explorar. Según él, la destrucción de la red de seguridad del individuo tiene un efecto traumático específico al amplificar la inseguridad y la lucha. El sujeto quiere salvarse psíquica y materialmente, por lo cual entra en sintonía con el atacante, con aquello que lo ataca. ¿Cómo es esto? Identificarse con el agresor. Ferenczi, el húngaro, porque húngaros hay, como dijo Antonio Musicardi en Esperando la carroza, Ferenczi estudió en detalle esta cuestión con casos de infancias y adultos que atravesaron situaciones de agresión particularmente traumáticas. Agresiones de índole, por ejemplo, sexual, que eran efectuadas por aquellas figuras a las que se tiene una confianza absoluta, ¿no? Un padre, una madre, un tío, digamos. Que se tiene una confianza absoluta y en las que se delega una expectativa de ayuda, dice Ferenczi, que es absolutamente constitutiva de la psique. Que ahí que nos colabora en nuestra construcción como seres humanos. Ese choque brutal tiene necesariamente efectos traumáticos. El sujeto desarrolla estrategias para sobrevivir a ese impacto, por ejemplo, resistirse, digamos, a ello. Pero también una de esas estrategias, dice Ferenczi, es asumir el deseo y los sentimientos del agresor. Esta estrategia... ocurrió mucho en los campos de concentración. Sí, claro, asumir el lugar, digamos, ¿no? De hecho, gendarme. Muchos fueron colaboracionistas. Exacto. Para sobrevivir. Exacto. Después les empezó a gustar, de una cosa que además tenían que hacer bien su trabajo porque si no los descubrían, digamos. Exacto, pero ha llevado el papel a tal punto, digamos, ¿no?, que se incorporaban realmente, digamos, ¿no?, en la ropa del agresor, sí, digamos, ¿no? Eran más violentos que incluso los propios cultores, digamos, ¿no?, del campo de concentración, los propios encargados de eso. Entonces esta estrategia, dice Ferenczi, supone no obstante una escisión. Para escapar a la experiencia insoportable, a semejante experiencia traumática, digamos, ¿no?, de esa violencia tan imparametrable, digamos, ¿no?, para el individuo se va a autoamputar, dice Ferenczi, se despoja y vacía de una parte de su vida porque se evidencia imposibilitado de defenderse. La supervivencia al dolor y al espanto supone aquí identificarse con el odio y con el placer que siente la voluntad extraña, la que agrede, como decís vos, digamos, ¿no? Él, digamos, ¿no?, que estaba en su momento.
Esto es una estrategia, digamos, Ferenczi, de la psiquis que acepta o que adopta el odio y el placer mismo que siente esa voluntad extraña que lo agrede. Así dice, la persona experimenta la pasión del agresor como la suya propia, se pone a su servicio porque se abandona toda experiencia o toda esperanza de un auxilio que pueda venir del exterior. Excluyendo la resistencia de una existencia que no sea la del agresor, el individuo tiene entonces la esperanza de que la agresión sea menos destructiva y se cae así en la paradoja de cuidar al agresor como única defensa para salvar algo de sí mismo. ¿No decía Milei que el Estado es ese pedófilo en el jardín de infantes con niños envaselinados? Su horrible, absolutamente horrible metáfora se asemeja increíblemente al estudio de Ferenczi sobre justamente esas figuras que cometen violación. El asunto es que el perpetrador de la agresión no es el Estado que Milei odia, el de la justicia social, sino justamente la lógica neoliberal que describía Giroux, porque es el neoliberalismo el que corta todos los contratos básicos de la relación entre los semejantes, como los cortaba, por ejemplo, en el campo de concentración. No había nadie que te iba a ayudar. La realidad neoliberal es tan brutalmente agresiva sobre el humano que hace irracional su aceptación. Pero, como decíamos, las necesidades psicológicas no se construyen por una idea de razón, sino por pulsiones, deseos y emociones cuyas preferencias se desarrollan en el medio social. La necesidad de supervivencia en un medio social que corta los lazos solidarios o de cuidado y que violenta al individuo hasta el extremo no lleva, no obstante, a la rebelión, sino que vemos a las víctimas abrazarse a aquello que las agrede. Ferenczi se refiere a infancias aún moralmente indefensas y débiles frente a la autoridad, y no es difícil argumentar cómo el neoliberalismo infantiliza al individuo al decidir por él la forma de vida que va a tener y los horizontes de su sentido. Funcionan con una estrategia de permanencia y necesitan, por ejemplo, de la autoculpabilización. Por ejemplo, frases como "y pagamos poca luz", o estrategias de disociación. Por ejemplo, ¿no?, con la frase "y hace falta mano dura", ¿no?, como si no fuera a caer sobre uno. Y también cierta sintonía con el atacante, en frases como, por ejemplo, "acá no progresa el que no quiere". Y la identificación con el agresor, que es el que reclama esas frases, digamos, en definitiva, la identificación con el agresor de nuestra época, muchas de sus víctimas entonces encuentran un modo tal vez de sobrevivir al trauma, sostenidos y justificados por los criterios que organizan la estructura de la personalidad de nuestro tiempo, una estructura en la que prima el odio y el miedo. ¿Y entonces qué hacemos? Adorno sostenía que la disputa con las personalidades potencialmente autoritarias, potencialmente fascistas, que su reversión no ocurría por un contraprograma de comportamientos más democráticos, sino a través de programas de autoconciencia y de autodeterminación, programas en donde se le revela al sujeto, digamos, ¿no?, la situación en la cual están involucrados, que capturan el deseo y las emociones basadas en el odio y el miedo. Solo posible entonces reconstruyendo en el sujeto esa confianza en que existe la ayuda del otro. Es un mecanismo de negación, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Es un mecanismo de una estrategia, digamos, ¿no? Efectivamente, de negar lo que te está pasando como un modo de sobrevivir a eso. Digamos, y ¿no?, en la idea de que, bueno, a mí no me va a tocar. Sí, que a mí no me va a tocar, pero como toca, yo le voy a hacer que sea peor para que siga, para el que está un poco más abajo que yo, o para el que creo que está un poco más abajo que yo, digamos, ¿no? Porque lo que está diciendo Ferenczi es eso, digamos, el atacado, digamos, ¿no?, en este caso por el medio social, asume la estrategia de ese medio, la agresión, para desvincularse, ¿sí?, de ser el sujeto agredido. Entonces, ya no es el sujeto agredido, es el sujeto que agrede. Es una estrategia psíquica, dice, frente a un trauma. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que, o lo que estamos sugiriendo, es que el medio es tan profundamente violento con el individuo, al cortar todos los lazos de seguridad, al dejarnos, digamos, en tanta incertidumbre, ¿no?, en tanta precariedad, ¿sí?, que una estrategia de sobrevivencia es hacer como que yo soy también el agresor, digamos, ¿no? Porque la realidad, en cualquier dato de los que veamos, de lo que acontece, digamos, en Estados Unidos, porque estamos hablando, estos sujetos están hablando de Estados Unidos, de Alemania, digamos, ¿no? Bueno, lo que acontece en la realidad de nuestro tiempo es que la inmensa mayoría es absolutamente agredida como ser humano por este tiempo. Pero no obstante, muchas de esas mayorías optan por ese sistema que los agrede. Entonces, ¿cómo
eso lo que pensamos. ¿Cómo acontece? Bueno, creo que Ferenczi aquí, digamos, nos puede dar una pista, es decir, habrá gente cínica, habrá gente malvada, siempre la hay, digamos, ¿no? Sí, sí. Habrá gente que se resiste, por supuesto, a esto, pero también vemos estas estrategias de conservación en la pobreza, por ejemplo, atacando a la pobreza, ¿no? En pobres contra pobres, pobreza, a la sí, más pobreza, sí, digamos, sí. ¿no? O al más indefenso, en vez de buscar, digamos, ¿no? Hacia arriba. Bueno, Jauretche creo que lo sintetizaba bien en una frase. Que Siempre sintetizaba todo bien Jauretche. Que esta idea de que sobre todo la clase media, que es protagonista de nuestra sociedad, por la movilidad que garantiza que cuando estaba bien votaba mal y cuando estaba mal votaba bien. Sí. Que necesitaba estar, porque si está bien se cree algo que no es. Se cree que es rico y ve a los otros como pobres, pero cuando es pobre se da cuenta que es pobre, es patológico, que está viendo todo el tiempo, ¿no? Exacto, Hacia es una... patológico. Es patológico. Es patológico. Entonces digo, hay que pensar, digamos, ¿no? Cómo los procesos sociales, digamos, ¿no? Y lo que empuja los procesos sociales afecta la constitución individual, digamos, ¿no? Y del sujeto del medio social. Entonces, por ejemplo, pones la clase media. Bueno, la clase media es específicamente la clase más violentada probablemente o más desarticulada, ¿no? En este tiempo por las políticas neoliberales, digamos, en nuestro país. Sin embargo, esa clase se permanece en identificación, ¿sí? Con aquello que la está agrediendo. Sí, claro, hay que ir, digamos, ¿no? contra los pobres, hay que sacarle los planes, hay que sacarle de los derechos sociales, los derechos económicos, los medicamentos. Es pegarse, digamos, ¿no? En el lomo. ¿Por qué esa identificación con el agresor? Es una lo que dice Ferenczi, creo, insisto, que hay algo interesante para pensar. Es una estrategia de identificación que permite, ¿sí? En cierta forma, no sentirse tan violentado, no sufrir plenamente la experiencia traumática. La estrategia también, digamos, a la inversa, para salir de ese lugar, digamos, ¿no? Es trabajar, por supuesto, digamos, ¿no? en esto y en hacer dar cuenta que estos sujetos son específicamente los violentados por este sistema, no son aliados del poder, no son aliados de las estrategias de los sectores concentrados en nuestro país. No, son objetos de destrucción. Es difícil asumirse como objeto de destrucción, ¿no? Gracias, Santi, un placer. Bueno, Lujazo de muchas pie para celebrar que nos ayudes a entender lo que nos pasa. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y las reflexiones.